Muy buenos días tengan todos. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, como todos los martes, en una charla más de nutrición y deporte. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de deportistas de equipo representativo de la UNAM desde hace 33 años, ya casi 34, y también académico de la UNAM en la especialidad de medicina del deporte y en la especialidad de enfermería de cultura física y deporte. El día de hoy el tema es alimentando al cerebro. ¿Cuáles son los alimentos que necesitamos comer para tener un cerebro sano? Además que ya sabemos que hay muchas otras cosas que es bueno para el cerebro, pero hoy vamos a hablar de los alimentos. ¿Qué alimentos son necesarios para alimentar al cerebro? Primero, bueno, datos muy breves sobre el cerebro. El cerebro pesa 1.5 kilos más o menos, pero pues es muy importante, ¿no? De todo nuestro peso, solo 1.5 corresponde al cerebro. Contiene la personalidad, los recuerdos, coordina los pensamientos, los movimientos, las emociones, un montón de cosas hace el cerebro por nosotros. Está formado por miles de millones de células nerviosas, llamadas neuronas, que envían información al resto del cuerpo. Si no funciona correctamente el cerebro, es posible que los músculos no se muevan con fluidez, podríamos perder la sensibilidad en algunas partes del cuerpo y el pensamiento podría ser más lento, etcétera. El cerebro no repone las neuronas dañadas y por eso es muy importante cuidarlas, tratar de evitar, obviamente, lesiones en todo el cuerpo, pero pues en la cabeza es importante. Por eso se dice tanto del uso del casco en las bicis, en los scooters, en las motos y evitar el consumo de drogas. El consumo de alcohol es una de las cosas que más daña el cerebro, digo, de la vida cotidiana. Y enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, bueno, que esto pues ya hay una carga genética, pero que pues hay que hacer todo lo posible por el alimentar bien a nuestro cerebro para que esté sano el mayor tiempo posible. Entonces, ¿cuál sería la alimentación saludable para el cerebro? Si googleamos pues alimentos saludables para el cerebro, vamos a encontrar muchísimos, muchísimos y en muchas páginas, quiero decir, como en todo, ahora ya en internet se reproducen muchos, pero parte de lo que se ha hecho, les voy a decir, citan mucho a una doctora, que es a la que voy a citar aquí también. Recientemente ha crecido el interés por la relación entre la alimentación y la función cognitiva, y las investigaciones sugieren que ciertos alimentos pueden desempeñar un papel crucial en la mejora de la memoria y de la salud cerebral. A veces hay información cierta, a veces falsa. Puse las nueces adrede para decir, seguramente han visto por ahí los mensajes que dicen que la nuez tiene forma de cerebro, por eso es buena para el cerebro. Realmente, pues no es así. O sea, sí es buena para el cerebro, pero no porque tenga forma de cerebro. Pero bueno, es de las cosas. Les digo que todo el mundo nos va a hablar de las necesidades del cerebro, a veces con veracidad y a veces no. Pero sí se han incrementado la información que encontramos, las investigaciones, y sobre todo también recientemente se está buscando mucho la relación que hay entre el intestino y el cerebro. Entonces, es mucha la información que se está generando. Ciertas investigaciones sugieren que seguir una dieta sana puede contribuir a prevenir o retrasar los síntomas de la demencia. Les decía, lo cual pues es muy importante porque cada vez estamos viviendo más años y pues lo mejor es llegar a vivir esos años lo más cuerdos posibles, y sobre todo ser autosuficientes y tener calidad de vida. En particular, la dieta MIND puede ser un valioso medio para la salud cerebral. Les digo, hay muchas dietas. Esta es la propuesta por la Clínica Mayo, la dieta MIND. ¿Qué es la dieta MIND? Bueno, MIND son las siglas en inglés
de intervención con las dietas mediterránea y DASH para retrasar la degeneración neuronal. La dieta mediterránea, seguramente, bueno, la hemos mencionado, hay una charla especial de dieta mediterránea que pues fue creada ya, pues, me parece que por los 60s o 70s fue cuando se dijo que existía la dieta mediterránea en base a las observaciones que se veían de salud en las personas que vivían alrededor del Mediterráneo y que llevaban una dieta alta en pescado, baja en carnes, alta en frutas y verduras, que cocinaban todo con aceite de oliva. Y en ese entonces se creía que el vino ayudaba, pero ya se veo que el alcohol no es lo mejor. Y bueno, el resveratrol que tenía el vino sí funciona, pero el resveratrol lo encontramos en todos los frutos rojos. Y actualmente, sobre todo cuando hablamos del cerebro, pues la mejor cantidad de alcohol es cero para cuidar nuestro cerebro. Entonces, y la dieta DASH es la dieta para la hipertensión. Es la dieta especial, también las siglas están en inglés, para el cuidado y prevención de la hipertensión. Entonces, se ha visto mucho que lo que es bueno para el corazón también es bueno para el cerebro. O sea, de estas dos dietas que originalmente, sobre todo, por ejemplo, la mediterránea también se veía que bajaban mucho las enfermedades cardiovasculares y había más longevidad en las personas que seguían esta dieta y la dieta DASH, especialmente para hipertensión, obviamente es para cuidar el corazón, pues se ha visto que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Y la dieta MIND se basa pues en alimentos de origen vegetal, como les decía, que se hacen en estas dietas, porque la DASH está basada en la mediterránea, por eso ya no mencioné, y limitar la carne roja y los ultraprocesados. Lo que pues sabemos, los ultraprocesados contra los alimentos frescos e incluir muchos alimentos de origen vegetal como frutas y verduras. Entonces, esto es lo que nos propone la Clínica Mayo para cuidar al cerebro. Y desde Harvard le digo, les comentaba, está esta doctora Naidoo, no sé cómo se pronuncia su nombre, directora de Psiquiatría Nutricional y de Estilo de Vida del Hospital General de Massachusetts. Ha escrito libros sobre el cerebro, sobre la alimentación del cerebro y ha sido pues citada, entrevistada por diversas medios y también pues siempre se cita su libro y sus recomendaciones. Les digo, ahora que hice la revisión, muchos lo que hacían era nada más reproducir, de hecho hasta muchos lo que hacían era reproducir la información de la BBC, de la entrevista de la BBC, a la doctora, esta doctora de Harvard, y pues ahorita vamos a revisar cuál es esta información que ella propone. Ella, para recordar fácilmente lo que sería una dieta saludable para el cerebro, y a mí me parece pues muy útil, creó un acrónimo en inglés de Brain Foods. Este, Obviamente ahorita lo vamos a ir poniendo en español, qué es esto de Brain Food, pero es el acrónimo y pues no está difícil de recordar porque Brain ya sabemos que es cerebro y Foods pues alimentos. Y entonces es fácil también recordar este acrónimo y recordarlo en español que nos va a ir sirviendo para saber cuáles son los alimentos que van a alimentar al cerebro o que son sanos para el cerebro. En primer lugar, la B pues se refiere a las bayas, ahorita vamos a hablar de ellas. La R es de rainbow, que es el arco iris y todos los colores. La A de antioxidantes, la I de incluir proteínas magras y la N de nuts o nueces, en inglés. La F corresponde a fibra y fermentados. La O de oil, de aceites, donde ella destaca mucho el aguacate.
así lo pone como en la entrevista esta les decía, de la BBC, lo resalta como uno de los, ahí son 6 alimentos en esa entrevista para el cerebro, y uno de ellos es el aguacate, o sea, está bastante resaltado. Entonces, oils, obviamente vegetales, pero sobre todo el aguacate. Y también la otra O, pues es de los omega 3 que obtenemos, que ahorita vamos a ver, bueno, de pescados y grasas. La D de dairy, de lácteos en inglés, y la S de especias, ¿no? Así es, entonces, esto de Brain Foods, el acrónimo, y es lo que vamos a revisar. Empezaremos con la B de bayas. ¿Cuáles son las bayas? Pues traducido al esperanto, las bayas son lo que llamamos más cotidianamente, por lo menos acá, frutos rojos. Todos los frutos rojos que en realidad no son rojos, ya saben, son entre rojos y morados o azules, que ahí tenemos las frambuesas, los arándanos, las cerezas, las fresas, etcétera. La doctora Naido recomienda especialmente los arándanos, las moras, las fresas y fresas como excelentes opciones de bayas. Hay muchas otras bayas, pero es estas a las que se refiere con su B de bayas, y entonces es consumirlas diariamente. Obviamente esa es la idea. Se ha visto, son ricas en antioxidantes, les decía, por ejemplo, el resveratrol, que es tan bueno para el corazón. No necesitamos beber vino, sino que necesitamos comer bayas, porque ahí vamos a encontrar todo el resveratrol que necesitamos. Y en época del año en que no hay bayas frescas y maduras disponibles, las bayas congeladas, que ya habíamos hablado, que las frutas en general congeladas, que muchas de las congeladas justamente son bayas, frambuesas, fresas, las encontramos congeladas y son una buena opción, no se les agregan ningún tratamiento extra, no son alimentos ultraprocesados, que luego es lo que a veces confundimos, creemos que los congelados son altamente procesados, sino simplemente se sufrieron un proceso muy específico y muy especial de congelación para preservarlos. Y entonces pueden ser una excelente opción cuando no encontramos estas frutas, estas frutos. Sobre todo hay que comerlas eh, pronto porque se echan a perder muy rápido, entonces hay que comerlas. O la siguiente opción, pues, es también comerlas deshidratadas, ¿no? Que actualmente ya vemos, por ejemplo, arándanos deshidratados, o incluso ya ponen las pasitas también, porque vienen de las uvas. Las uvas también tienen resveratrol, de ahí lo saca el vino, y pueden ser buena opción también para comerlas deshidratadas y poder tener este antioxidante y más antioxidantes que nos dan todas las bayas que tienen estos colores. Nada más, sí recomienda la doctora que hay que verificar que no contengan azúcares añadidos, ¿no? A veces no, bueno, las pasitas, sobre todo cubiertas de chocolate, pues, pues mejor no, mejor las pasitas normales, y los arándanos también. He encontrado presentaciones recubiertas de sabor chocolate, porque si uno le etiqueta solo azúcar, no es chocolate, es sabor chocolate, y tomarlos los que no están cubiertos de azúcar. Entonces, esa es la primera alimento para el cerebro, la B de bayas o frutos rojos. La R, que era de rainbow en inglés, que es arco iris, pues es todos los colores del arco iris. ¿Y dónde los vamos a encontrar los colores del arco iris? Pues en las frutas y verduras. Entonces la R corresponde a los colores del arco iris que encontramos en frutas y verduras. Bueno, ella resalta manzanas, piñas, kiwis y cítricos. Hay nada más recordar que, bueno, ella resalta también de los que ella consigue fácilmente en Massachusetts. Pero sabemos que aquí, por ejemplo, en época de Navidad, pues tenemos un montón de frutas
que podemos meter a la piñata y también podemos comer, como son los tejocotes, las mandarinas, las guayabas, todo es de las uvas, también hay muchas uvas en estas épocas. Entonces, todo eso podemos tener nosotros y no necesitamos nada más decir, ay, no, es que la doctora dijo que manzanas y si no es manzana. Bueno, también tenemos manzanas en esta época. O kiwis, por ejemplo, y si no tenemos kiwis, pues ya se nos acabó el mundo. No, los colores del arco iris, es de todas las frutas y puede ser pues de las frutas que hay en el país, o sea, las frutas que conseguimos aquí nacionales. También tenemos verduras coloridas y resalta ella como coloridas el color verde. Las verduras coloridas, el principal color en las verduras es, repetí la diapositiva, es el color verde como la col rizada, la espinaca y las acelgas, pero sabemos que pues hay muchos otros colores que tenemos en las verduras, aunque el nombre pareciera que todas son verdes, ya sabemos que no todas son verdes, hay muchísimas de otros colores, pero ella resalta especialmente las verdes y ahorita les voy a decir otra por la razón. Las verduras de hojas verde tienen vitamina E, tienen carotenoides y tienen flavonoides, que son nutrimentos que protegen contra la demencia y el deterioro cognitivo. Es lo que nos dice. Y otro beneficio de estos alimentos es que son una gran fuente de folato, cuya deficiencia puede ser o ácido fólico, que conocemos más comúnmente, que puede ser la base de algunas afecciones neurológicas. Ya saben, por ejemplo, que las embarazadas siempre les dan, o antes de que se embaracen, las mujeres que se piensan embarazar les dan su ácido fólico. Pero lo podemos encontrar en perdón, en verduras de hojas verde, principalmente de hojas verde oscuro. Y pues ahí tenemos las acelgas, tenemos los brócolis, tenemos espinacas, tenemos un montón de verduras también aquí en el país que podemos tener. Y otra importancia de las verduras, y aquí ya no es el color verde, es que esto no lo menciona ella, pero esto lo encontré también en otro lado, es los nitratos. Si recuerdan, creo que ya hablamos de óxido nítrico, hay una charla de óxido nítrico o revisen la charla de la remolacha como ayuda ergogénica y ahí hablamos de los nitratos y cómo nos ayudan a favorecer esto de disminuir la hipertensión por un lado y también favorecen que llegue el oxígeno al cerebro porque favorecen la vasodilatación para que le llegue al cerebro su oxígeno. Entonces es muy importante comer las verduras que nos dan más una cantidad, aquí es de 400 miligramos de nitratos, nitratos naturales, ¿no? Recuerden que estos hablamos de los nitratos naturales que traen las plantas, no de los que son agregados para preservar, por ejemplo, las carnes frías o de los que son agregados como fertilizantes. No, estos son los nitratos naturales que crean las plantas y que cuando los comemos se van a transformar en óxido nítrico, lo que va a hacer favorecer que la oxigenación hacia los músculos, por eso es tan conocido en el ámbito deportivo, pero también favorecen la oxigenación del cerebro. Entonces, por eso también se recomiendan y ahí, pues tenemos, ay, perdón, tenemos que, los que nos van a dar, que tenemos los betabeles, que en esta época pues hasta hay una ensalada de betabel, tenemos el apio, tenemos las espinacas, las acelgas, etcétera. Todo esto nos va a dar, nitratos y eso se traduce en oxigenación para el cerebro. Y antioxidantes, si volví a poner un arco iris de frutas y verduras, porque los antioxidantes, les digo, la forma rápida de recordar dónde vamos a encontrar antioxidantes es recordar que todo lo que le da colores a las frutas y verduras son antioxidantes.
todos son sustancias antioxidantes. Estas sustancias coloridas, tan bonitos colores, son sustancias antioxidantes que van a servir en el cuerpo para protegernos de los radicales libres y por lo tanto, se van a oxidar y evitar la oxidación de nuestro cuerpo. Entonces, por eso volví a poner los colores, porque son todas las sustancias coloridas. Y recordar que la OMS nos dice que para recibir todos los antioxidantes que necesitamos, basta con comer 400 gramos diarios de frutas y verduras. Ahí calculen de acuerdo a lo que están comiendo, si están comiendo sus 400 gramos diarios de frutas y verduras. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición nos dice, bueno, medirlo en tazas, a lo mejor en gramos está un poquito más complicado, sobre todo porque algunas frutas pues tienen mucha agua, como la sandía, una taza de sandía, taza y media de sandía son 200 gramos, entonces con 3 tazas de sandía pues ya serían los 400 gramos por ese día, que no estaría mal porque tiene licopeno, igual que los jitomates, todas las cosas rojitas traen licopeno, que es muy útil también, y también la sandía trae citrulina, que es también precursor de óxido nítrico, entonces van a ser muy importantes también para el cerebro. Pero bueno, les decía, basta con pensar, si no queremos ver los 400 gramos o pensar en 400 gramos, con 2 tazas de verduras y 3 tazas de frutas al día. ¿Sí? Poniendo que en un mango, pues ya hace una taza, ¿no? Un jitomate grandote también puede ser ya una taza de las verduras o un chayote, etcétera. Entonces, 400 gramos diarios de frutas y verduras es lo que se necesita para recibir, o 2 tazas de verduras y 3 de frutas es lo que se necesita para recibir todos los antioxidantes que requiere nuestro cuerpo. Y la doctora resalta el chocolate amargo como una buena fuente de antioxidantes. En sí, todas las oleaginosas, nueces, pistachos, cacahuates o almendras van a tener antioxidantes, pero ella resalta, les decía, así como resaltan en los aceites el aguacate, pues resalta el chocolate, pero amargo, o sea, el chocolate sin azúcar añadido. Una encuesta realizada en más de 13,000, perdón, adultos en 2019 arrojó que las personas que comen chocolate amargo con regularidad tienen un 70% menos de riesgo de síntomas depresivos, ¿no? Que obviamente se relacionan con la salud del cerebro, y pues por eso recomienda el chocolate amargo, sin azúcar. Ok, incluir también proteínas magras y proteínas vegetales. ¿Por qué proteínas? Porque pues también el cerebro va a necesitar, obviamente, todos los aminoácidos esenciales que necesitamos para un buen desarrollo de todas las células de nuestro cuerpo. Y entonces las proteínas, pero preferir las proteínas de las aves, del pescado, obviamente, mariscos, huevos, ternera, etcétera, que nos van a aportar todos estos aminoácidos, pero con poco o muy poco colesterol, o casi nada de colesterol, en el caso casi de los pescados, que no aportan casi nada de colesterol. De los mariscos ya sabemos que algunos sí aportan más colesterol que otros. El pollo, si le quitamos la piel, pues casi no tiene colesterol. Otra vez recordemos, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, y entonces vamos a tratar de comer carnes que tengan poca grasa. Y por eso nos va a servir. Este, esta es ¿en cuál estábamos? Ah, en la I, de incluir proteínas en la dieta. Y entonces, pero proteínas seleccionadas de carnes magras y proteínas de leguminosas y sus derivados, como el tofu o los texturizados de soya o los texturizados de garbanzo, por ejemplo, porque estas proteínas, pues obviamente también, si las combinamos con cereales, vamos a tener proteínas de buena calidad. Y estas proteínas vegetales, pues vienen siempre sin grasa y obviamente cero colesterol.
Entonces, otra vez forman parte de lo que sería igual la dieta DASH o la dieta mediterránea y también de esta dieta que nos propone desde Harvard para alimentar o nutrir adecuadamente nuestro cerebro. Nueces y oleaginosas. Ajá, nueces, recuerden que la N en inglés, Brian, estamos en la N, que es de nuts en inglés, ellos normalmente usan el término para todas las oleaginosas, nosotros pues nueces les llamamos solo algunas y a las demás les llamamos cacahuates, les llamamos de otra, almendras, etcétera, ¿no? Ya les ponemos más, u oleaginosas, es más denominaciones que tenemos. Las nueces y las semillas tienen grasas, las semillas oleaginosas tienen grasas y aceites omega 3 que son saludables, que ayudarán a agudizar el cerebro. Se han hecho muchos estudios sobre omega 3, incluso también se mencionan, hay estudios sobre omega 6 y desarrollo cerebral. Y también los encontramos en estas semillas oleaginosas. También tienen vitaminas y minerales claves como el selenio en las nueces de Brasil, que es de estas es la que resalta ella, las nueces de Brasil. Y semillas como el lino, la chía, el cáñamo también son opciones perfectas. Aquí está la foto de las nueces de Brasil. Y nos dicen, les digo, este es de la entrevista con la BBC, los efectos antiinflamatorios y antioxidantes de los ácidos grasos omega 3 en las nueces son muy prometedores para mejorar el pensamiento y la memoria. Por otro lado, las nueces tienen aceites saludables que necesita nuestro cerebro para funcionar bien, vitaminas esenciales y el selenio de las nueces de Brasil, que son esas que las podemos ver así o peladitas, bueno, yo las recuerdo más sin piel. También la doctora Naido recomienda comer 1/4 de taza al día. O sea, sí son muy buenas, pero si ven la cantidad es pequeña, que esto es importante porque sobre todo, por ejemplo, en cacahuates nos comemos una bolsita entera y ya es demasiada grasa, y aunque sea grasa buena, pues es demasiada grasa. Como agregado a la ensalada o los vegetales, ahí se pueden agregar estas, bueno, son almendras que se puede usar, pero 1/4 de taza de cualquiera o de varias de ellas mezcladas. Y se pueden mezclar con granola, de preferencia hecha en casa o con frutos secos, tratando de evitar lo que ya habíamos visto de los que son agregados con azúcar o que les pueden agregar tal vez mucha sal. Buscar, preferir los que podamos comprar sin azúcar añadido y sin mucha sal. Entonces, 1/4 de taza al día nos va a ser suficiente como alimentación para el cerebro. Y fibra, la F, ya vamos a empezar con foods, con la palabra foods, de este acrónimo de Brain Foods. Vamos a empezar con la F, que es de fibra y fermentados, o sea, contiene dos grupos. Y la fibra, que es muy importante para la salud intestinal, y les decía que actualmente hay muchas investigaciones relacionando la salud intestinal con la salud cerebral, incluso lo relacionan la macrobiota intestinal con la depresión y demás. Son investigaciones pues muy recientes que se están trabajando. La fibra entonces puede ayudar a mantener el peso en equilibrio y disminuye la inflamación en todo el cuerpo. Y la fibra, siempre pensamos que a lo mejor son cereales. Cuando les digo cereales, a las personas creen que son cereales de caja y no necesitan ser cereales de caja. Puede ser de pan integral o las tortillas, y casi todos los productos de maíz que consumimos son integrales. Las tortillas son integrales. Aunque no lo digan en la etiqueta, las tortillas de maíz, no las de harina. Las tortillas de maíz son integrales y es una muy buena opción. También los esquites, por ejemplo, los únicos productos de maíz que no son integrales es el pozole. ¿Se acuerdan? Lo vimos cuando hay una charla donde hablo del pozole.
porque se le quita la cascarilla para hacer los granos de pozole. Entonces ese no, pero casi todo lo demás que está hecho de maíz es integral. O también fibra, pues que tenemos mucho en el país del amaranto, ¿no? El amaranto que también lo comemos desde la época de los aztecas, que se hacían figurillas con amaranto. Es muy importante consumir la fibra. Y la F, que también quedamos que es de alimentos fermentados, como el kéfir, el miso y el kimich, que también hay una charla de alimentos fermentados. Entonces, si quieren por ahí, búsquenla. Y son excelentes para el cerebro y para el intestino, ya que son una fuente natural de activos de bacterias y se ha demostrado que reducen la inflamación. Otra vez, alimentan la macrobiota intestinal y esto se ve que trae muchos beneficios para el cerebro. Entonces, la F de fibra y de fermentados. Y entonces es food, entonces son dos O's. La primer O pertenece a oil o aceite, que habla sobre todo de aceites vegetales y ahí dentro de oil o aceites o grasas vegetales, pues el aguacate es les decía, el alimento que ella menciona bastante. El aguacate además es rico en magnesio. Hay una charla de aguacate y hay una charla de magnesio y en ambas ya les había yo dicho este dato que el aguacate es muy rico en magnesio, que incluso le gana al plátano en magnesio, que siempre decimos es que hay que comer plátano, pues el aguacate tiene más. Y el magnesio se ha visto que es muy importante para el funcionamiento del cerebro. Actualmente lo andan recomendando para todo, para dormir bien, etcétera. Para la depresión, existen estudios que sugieren que la depresión está relacionada con una deficiencia de magnesio. Entonces, pues, por las dudas, hay que comer aguacate en este país que es el primer productor de aguacates. Entonces, mundial. Entonces, hay que comer aguacates y nos va a servir también para el cerebro. Evitar el exceso de grasas, eso sí, en la O de hoy, pues hay que recordar que hay grasas que no son buenas, que son las grasas saturadas y las grasas trans. Las grasas trans que se formaron, ya hay charla de grasas trans muy reciente, que se formaron al hidrolizar las grasas los aceites para hacerlos sólidos o también en los aceites donde se fríe y se refríe y se refríe mucho diferentes alimentos porque ahí se van formando grasas trans cuando se quema el aceite. Entonces, evitar eso sí y usar grasas saludables como ya sabemos que nos recomienda siempre el aceite de oliva, pero pues aquí en México también tenemos el aceite de aguacate que compite perfectamente con el de oliva o cualquier otro aceite vegetal, mientras no lo va a tener también ácidos grasos omega 3 y mientras no lo quememos va a ser totalmente saludable. Y el pescado azul también va a tener grasas buenas. Incluso con, bueno, ahorita vamos a hablar de los pescados, incluso con grasas saludables hay que tener en cuenta que las grasas, decimos, tienen una densidad energética alta porque muy poquito nos da mucha energía 9 kilocalorías por gramo, o sea que una cucharadita de aceite nos da 45 kilocalorías, lo cual pues es bastante. Entonces, ahí siempre les digo, pues todas las grasas engordan, así sean las más buenas, nada más para que quede claro, y lo mejor pues es no abusar de ellas. Los omega 3 que es la siguiente O de Food, omega 3 que sabemos que estimulan el cerebro y se encuentran en mayor cantidad en los pescados que tienen más grasita, como el salmón, la caballa, las sardinas y el atún. Entonces, aunque sean de lata, la sardina y el atún perfectamente nos aportan omega 3. Ya sabemos, hay charla de omega 3 y para recibir omega 3 basta que se necesitan con comer 2 veces a la semana pescado y vamos a estar recibiendo todos los omega 3 que necesitamos. Pero también si queremos asegurarnos más o si también nos gustan los alimentos de origen vegetal, como todas otra vez las oleaginosas, ahí van a tener omega 3. Entonces, nueces, pistaches, cacahuates,
almendras, etcétera. Todas estas nos van a dar omega 3. Entonces, incluirlas, ya quedamos ¿cuánto? Un cuartito de taza al día y vamos a tener omega 3. Y la D es de dairy, que son lácteos en inglés. Entonces, los lácteos son una muy buena opción también para el cerebro. Y sobre todo ella recomienda los lácteos fermentados como el yogur y el kéfir o kefir, que a veces lo he encontrado con los dos acentos, que contienen cultivos probióticos que pueden hacer maravillas para el intestino y otra vez con la macrobiota intestinal, ¿no? Entonces, son los que más recomienda ella de los lácteos. Bueno, y de los quesos, evitar obviamente sí los ultraprocesados como el americano, obviamente. Este, pero se pueden comer también quesos y preferir en general los lácteos, pues que ya sabemos que no tienen mucha grasa, pero pues es muy fácil descremar la leche y entonces preferir los lácteos bajos en grasa siempre que se pueda. Especias, la S es de especias en inglés y las especias son una forma sin calorías de aumentar el sabor de los alimentos al mismo tiempo que se agregan efectos beneficiosos para el cerebro. Sin calorías porque sabemos que otra de las cosas que nos da mucho sabor son las grasas. Entonces, si quitamos las grasas, pues nos quedan un poco más insípidos los alimentos, pero podemos ponerle especias. Específicamente, las especias como la cúrcuma, la pimienta negra y el azafrán, el orégano y el romero deben ser parte de la alimentación. Bueno, el azafrán está medio difícil porque es muy caro, pero todo lo demás está a un precio totalmente accesible y podemos incluirlo en nuestra dieta y nos van a dar fitonutrientes que nos van a ayudar al buen funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces hay que incluir cúrcuma, pimienta negra, azafrán, orégano y romero. Y algo que se nos olvida y que no entra ya, esa era la S de especias, pero y ahí acaba lo de Brain Foods, pero ahí en Brain Foods no contiene esto que es muy importante, la energía. ¿De dónde saca energía el cerebro? Porque todo lo otro nos ayuda al buen funcionamiento del cerebro, pero ¿de dónde saca su energía el cerebro? Que de todas las kilocalorías que comemos, em, una parte importante la usa el cerebro por estar pensando. Entonces, la energía para el cerebro, ¿de dónde proviene? Pues básicamente el cerebro sí se alimenta del conocimiento y de los libros y demás, pero también el cerebro se alimenta básicamente de glucosa. Es de lo que vive, es de lo que cómo funcionan sus células, así como las células de los músculos y el corazón es un músculo. ¿Se acuerdan? Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Pues el cerebro se alimenta básicamente de glucosa. Y cuando hablamos de glucosa, luego pensamos en azúcar y creemos que entonces vamos a comer cucharadas de azúcar. No. Los hidratos de carbono podemos dividirlos en forma muy didáctica en simples y complejos. Y los simples, casi todos los simples, siempre lo menciono, salvo la miel, todo lo que son simples no son naturales, porque todos esos que vemos ahí, el azúcar blanca, el piloncillo, el azúcar moreno, la melaza, etcétera, todo esto es artificial, se extrajo de la planta, pero es artificial, o peor aún el jarabe de maíz de alta fructuosa, etcétera, todos esos son azúcares artificiales o los azúcares que vienen líquidos en los refrescos, todos estos son azúcares artificiales y no los necesitamos para la vida. Sí le llegan al cerebro también, sí, también van a llegar al cerebro, pero como normalmente pueden llegar en cantidades muy grandes, lo que hace el organismo es guardarlos y si ya se llenó los depósitos donde los guardamos, que son 200 gramos más o menos al día, lo que podemos guardar, pues los transformamos en grasas y ya ahí empiezan los problemas.
Entonces es mejor comer hidratos de carbono complejos que no tan rápidamente se van a transformar, o complejos o saludables, podemos llamarles, que no tan rápidamente se van a transformar a azúcar simple, ¿sí? Que estos serían, por ejemplo, todo lo que es almidón, obviamente, y aquí pues un ejemplo, el maíz otra vez, porque somos los hombres del maíz. Entonces, complejos tenemos en las leguminosas, no solo nos dan proteínas, también nos dan hidratos de carbono complejos y fibra, que son frijoles, garbanzos, habas o lentejas, y soya, ¿no? Entonces, todos estos son hidratos de carbono complejos y saludables, muy saludables. Hidratos de carbono complejos en todos los cereales, en maíz, en avena, en amaranto, bueno, quinoa que se puso de moda, pero también en las otras, en el pan, en centeno, trigo, etcétera, todas estas cereales, y preferir obviamente siempre que se pueda los cereales integrales para además tener fibra, pero en sí todos nos dan hidratos de carbono complejos, el arroz, ya decía yo que se me olvida uno, este, y son importantes incluirlos en nuestra dieta. Y unos que son un poco intermedios, que luego la gente confunde y cree que son azúcares, no, no son azúcares, aunque la fructosa recibió su nombre porque se encontró primero en las frutas, pero no son, hay charlas también de esto. Vean, por ejemplo, la de jugos de frutas. Y estos azúcares, hidratos de carbono, perdón, los hidratos de carbono que provienen de las frutas, pues son intermedios entre los simples y los complejos y son muy saludables. Además, nos dan fibra y ya vimos el rainbow o el arco iris de colores que nos van a dar antioxidantes, que es muy importante. Y el agua, que siempre se nos olvida. El otro era la energía y el agua. Aquí tiene el cerebro su botellita de agua porque necesita estarse hidratando. El 75% de nuestro cerebro es agua. En general, el cuerpo humano tiene más o menos un 60%, 65% del cuerpo es agua, pero del cerebro sí la cantidad es mayor. El 75% del cerebro es agua y entonces necesita estar bien hidratado para un buen funcionamiento. Esto es muy, muy importante. Un cerebro deshidratado sufre y necesitamos tenerlo bien hidratado. Que la deshidratación puede causar, relacionado con el cerebro, cefalea, confusión, desorientación, bajo desempeño cognitivo. Y lo del bajo desempeño cognitivo, por ejemplo, se ha visto en los estudiantes, y lo anterior también se ha visto en los deportistas cuando están deshidratados, pues ya empiezan así como que ya no, no se mueven a la velocidad que se movían porque el cerebro está pidiendo su agua, están deshidratados. Algunos estudios han demostrado que basta con una pérdida del 2% de agua por deshidratación para que se manifiesten estos síntomas que mencionamos. Les decía, y esta pérdida de 2% de agua, bueno, en un deportista es muy fácil que la tenga, por sudor, obviamente por la sudoración, y en una persona que no toma suficiente agua también. ¿Y cuánto es? Todo lo que revisé del agua para el cerebro nos hablaba de 3,5 litros de agua para varones y 2,8 litros de agua de líquidos para mujeres, o sea, agua, líquidos, incluyendo la leche o los jugos o etcétera. Ya sabemos que si no le quitamos el 20% a eso y sería solamente ya, o sea, que sería el 20% para los alimentos líquidos, y lo demás tendría que ser solo agua, té, café, y hasta un caldo a lo mejor entraría ahí. Entonces es muy, muy importante estar bien hidratados. También hay charlas de hidratación que tenemos aquí varias, para estarlas revisando, ¿no? Y por supuesto, ¿qué es todo esto? Lo que llamamos productos chatarra, que los nutriólogos preferimos que no se les llame alimentos chatarra, porque si fuesen alimentos, pues ya no serían chatarra,
Entonces, todo lo que llamamos productos chatarra, que son los altamente procesados, con grasas trans, con exceso de grasa, con exceso de azúcar, ya que vemos que todos los azúcares son artificiales, lo que viene en el grupo de los azúcares, azúcar, miel, mermelada, cajeta, chocolate en polvo, refrescos, dulces, golosinas y demás. Y todo esto se ha visto que daña también el cerebro, lo mismo que el alcohol. Se me olvidó poner la diapositiva de alcohol, pero dañan el cerebro lo mismo que el alcohol y entonces lo mejor de estos productos es cero, lo mejor de alcohol es cero, ¿sí? Como medida diaria, ¿no? No quiere decir que nunca en la vida, ahorita en las fiestas, bueno, pues vamos a brindar o podemos comernos un helado ocasionalmente, etcétera, pero que no sean la base de nuestra alimentación ni nuestra fuente exclusiva de hidratos de carbono, porque si nos dan hidratos de carbono, pero no saludables, si nos dan grasas, pero no grasas saludables, porque nos dan grasas trans o muchas grasas saturadas. Bien, entonces, haciendo una recapitulación, tenemos Brain Foods como acrónimo, este, que serían bayas, el arco iris de frutas y verduras, antioxidantes en frutas y verduras, incluir proteínas, suficiente proteína en la dieta, pero que sean proteínas magras, la N de nueces u oleaginosas, nueces, pistaches, cacahuates, almendras, fibra y fermentados, la F, la O de aceites, donde se incluye el aguacate, la O de omega 3 en pescados, y oleaginosas, la L de, bueno, la D de dairy, que son lácteos, y la S de especias. Entonces, eso sería de foods, hidratos de carbono saludables y agua para nuestro cerebro. En eso es en lo que se resume todo lo que sería importante para alimentar a nuestro cerebro. Pues les agradezco a todos los cerebros que estuvieron hoy atentos a esta charla y nos vemos el próximo año. Felices fiestas para todos. Agradezco a toda la producción que siempre están aquí haciendo posible estas charlas. Hasta luego.